muy grande. Bienvenidos a Roja Bolivia On Air, el podcast del grupo empresarial Roja Bolivia. Un material auditivo que está siendo emitido periódicamente y que, como lo habíamos mencionado en el estreno, contará con diferentes sectores para que nuestros oyentes tengan acceso a una multitud de ideas, experiencias, anécdotas y consejos que contribuirán al desarrollo empresarial. Nuestro material también puede ser consultado en su versión escrita a través de los artículos publicados en rojabolivia.com. En esta oportunidad haremos una muestra informativa y abordaremos un tema relacionado con el financiamiento para empresas, establecido en Bolivia como una determinación derivada del COVID-19. Ya lo decíamos en el anterior podcast, hay cosas nuevas y debemos conocerlas. Entonces, hoy nos daremos el tiempo para dar una explicación tomando como punto de partida algunas cuestionantes colectivas que, a través de nuestros canales de comunicación, hemos podido recibir confianza que agradezco y a nombre del grupo aseguro no defraudaremos. Pero entremos en materia y permítanme comenzar por establecer el escenario. Por tanto, como es de conocimiento público, mediante un decreto supremo, Bolivia tiene dispuesto en su ordenamiento jurídico algunas medidas para coadyuvar en la subsistencia de las empresas bolivianas, básicamente, entendiendo que la medida va a buscar precautelar y resguardar el empleo. ¿Cómo lo hace? Pues la disposición establece la ejecución del Programa Especial de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresa y el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral. Son dos. Entonces, ya entrando en materia, considero importante identificar que estamos hablando en esta oportunidad y en este primer momento del Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. Y más adelante explicaremos el Plan de Emergencia de Apoyo al Empleo y Estabilidad Laboral. Pero ahora comencemos por el Programa Especial de Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. ¿Qué es? ¿De qué trata? Pues permítanme decirles que es un mecanismo que tiene como finalidad poder asegurar que las empresas cuenten con suficientes recursos para precautelar las fuentes de empleo que tengan dispuestas en su estructura empresarial. Estamos hablando de empresas que tengan trabajadores y se busca que no existan cierres y por ende despidos, ¿no? Entonces plantea resguardar su funcionamiento, la continuidad de negocios y sus operaciones como una alternativa que, de ser necesario, se adopte para poder hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus. De manera que puede que existan empresas que quieran beneficiarse con este financiamiento, para lo cual un Estado, en nuestro caso el boliviano, a través de sus instituciones de representación gubernamental, se destina montos para que entidades de intermediación financiera coloquen los créditos. En este caso ha sucedido lo propio en el Estado de Bolivia. Bajo condiciones específicas y con la finalidad de superar, pongámoslo así entre comillas, la crisis económica producida por la situación de emergencia sanitaria nacional en la que nos encontramos, por tanto, conocemos de sus impactos y, por supuesto, en cuanto a la economía, pues existen alternativas que debemos valorar. Un primer elemento a identificar es a qué empresas o sobre qué empresas recae el beneficio de estos créditos. Y comentarles que accederán a los créditos de este programa los micro, pequeños y medianos empresarios. Ojo, con el propósito de precautelar las fuentes de empleo, el funcionamiento, la continuidad del negocio y sus operaciones. Pero también es de beneficio para aquellos considerados sectores complementarios a la actividad productiva del país, incluidos el sector turismo y la producción intelectual. Ahora bien, ¿quién administra este programa? La administración del Programa Especial de Apoyo a las Micro, Pequeña y Mediana Empresas está a cargo del Banco de Desarrollo Productivo, que podrá también, a través de colocaciones de segundo piso, actuar por medio de entidades de intermediación financiera para la otorgación de los créditos. Con lo cual, surge la pregunta de qué entidades de intermediación financiera están autorizadas para otorgar los créditos. Y es donde entra en escena el reglamento correspondiente que ha sido emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Esta resolución ministerial nos dice que las entidades autorizadas para otorgar los créditos bajo este programa son
los bancos pymes. Ojo con esto, bancos pymes. Instituciones financieras de desarrollo, aquellas que llevan la sigla IFD. Cooperativas de ahorro y crédito y entidades financieras de vivienda. Bien, pues, ahora necesitamos saber bajo qué condiciones se otorgarán los créditos del programa. Y encontramos que las entidades de intermediación financiera mencionadas otorgarán los créditos del programa a un plazo de hasta 5 años. Eso escuchábamos, efectivamente está en la normativa. Establece también que entre 6 meses y un año será considerado como periodo de gracia. Ahora, varias personas nos escribían y decían que es periodo de gracia. Básicamente, aplazar el pago de la cuota correspondiente, en el caso que nos ocupa, hasta 6 meses. Asimismo, el monto máximo de los créditos bajo este programa es de bolivianos 115.000. La tasa de interés anual máxima, porque establece máximos, que pagarán las empresas por los créditos otorgados bajo este programa son los siguientes, y escuchen muy bien, porque la normativa establece una diferenciación que considero pertinente. Entonces, si nuestra unidad productiva es considerada microempresa, y para quienes quieran saber de las consideraciones a tomar en cuenta y que nos están escuchando, existe una categorización. Hablábamos de que el plan es microempresas, entonces, ¿cómo nos podemos identificar? ¿En qué etiqueta estamos? Y para ello tomaremos en cuenta un criterio de índole laboral. Está contenida en nuestro ordenamiento jurídico en el país y a efectos de encontrar dónde nosotros estamos identificados o con qué categoría nos podemos identificar, paso a explicar lo siguiente. Si tenemos una cantidad inferior o igual a 9 trabajadores, somos una microempresa. Y nuestro máximo monto en cuanto al crédito y al apoyo es de 35.000 bolivianos. La tasa de interés máxima, porque habíamos hablado de que establece máximos, va a llegar a ser del 11.5%. Ahora, si tenemos entre 10 y 19 trabajadores, somos una pequeña empresa, donde nuestro crédito va a alcanzar un máximo de 75.000 bolivianos, siendo la tasa de interés máxima el del 7%. Y hay una categoría más. Entonces, finalmente tenemos, si tenemos entre 20 y 49 trabajadores, debemos considerarnos una mediana empresa. En la normativa establece que, siendo mediana empresa, el crédito máximo al que podemos acceder es de 115.000 bolivianos. Y de interés máximo se nos puede cobrar un 6%. Pero es importante entender qué clase de créditos son los que se otorgarán bajo este programa. Y acá encontramos a una clasificación. En un primer momento está el crédito PYME. ¿Qué es un crédito PYME? Es todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, ¿no?, que tenga empresa o no, con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización o servicios, y cuyo tamaño, estamos hablando de la actividad económica, se encuentre clasificado en el índice de mediana empresa y pequeña empresa. Eso es un crédito PYME, ¿no? Ahora, hay un microcrédito. Y tenemos, por otro lado, a esta denominación, que viene siendo, conceptualmente, todo crédito otorgado a una persona natural o jurídica, o a un grupo de prestatarios, con el objeto de financiar actividades de producción, comercialización y otorgación de servicios, cuya fuente principal de pago la constituye el producto de las ventas e ingresos generados por dichas actividades. Fácil, ¿verdad? Pero también se nos señala, y a efectos de aplicar la normativa es importante establecer, que por el tamaño de la actividad económica existe una nueva clasificación. Una nueva clasificación en el índice de la microempresa. Por lo tanto,
dentro de lo que es la categoría de microcrédito existe una valoración efectuada de acuerdo a los insumos proporcionados por la tecnología crediticia que lo utilizan los bancos, las entidades de intermediación financiera. ¿No? Entonces, es el banco que va a utilizar sus mecanismos para establecer una valoración. ¿Para qué hacen esta valoración? Básicamente para clasificar el denominado microcrédito como microcrédito individual, microcrédito solidario y microcrédito de banca comunal. Paso y me explico. Un microcrédito individual está referido a un microcrédito concedido a un prestatario, sea persona natural o jurídica, con garantía o sin garantía. Básicamente eso. Pero ahora también tenemos al denominado microcrédito solidario, que no es otra cosa que un microcrédito concedido a un grupo de prestatarios, conformados por personas naturales, con garantía mancomunada o solidaria. Hemos visto varias modalidades en esta categoría. En nuestro entorno lo hemos escuchado, probablemente somos parte de estas modalidades, así que es familiar la peculiaridad de esta clasificación. Y finalmente está el microcrédito banca comunal. ¿Qué es este? Pues se constituye en un microcrédito sucesivo y escalonado, concedido a una agrupación de personas organizadas en al menos 2 grupos solidarios. Acá la garantía va a ser la que conocemos, la que usualmente utilizamos, mancomunada, solidaria e indivisible. Entonces, en este tipo de microcrédito, la garantía será requerida para obtener, además del microcrédito, servicios complementarios con el fin de lograr el desarrollo humano y económico de sus asociados, de las personas que hayan formado esa banca común. Ahora bien, entendiendo toda esta clasificación, que es importantísima para saber dónde estamos o dónde correspondemos, ¿verdad? Las entidades de intermediación financiera, sabemos, por la situación obvia en la que nos encontramos, deben presentar planes más holgados para hacernos posible aplicar a los créditos mencionados. Y ya tenemos algunos atisbos que reflejan los criterios que se adoptarán para realizar el análisis y evaluación crediticia de los prestatarios. Estos elementos están contenidos en el reglamento emitido por la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero ASFI, a través del cual se deduce que las entidades de intermediación financiera deben adecuar sus procesos de análisis y evaluación crediticia en función a la disponibilidad de información de cada prestatario, y ojo, acá hay una fecha, 29 de febrero de 2020, ¿no? En este sentido, las entidades de intermediación financiera deben realizar el seguimiento usual, el seguimiento que normalmente efectúan en sus operaciones de crédito, así como su gestión de riesgo crediticio durante la vigencia del programa. Es decir, evaluar tal y como lo hacen cotidianamente, digámoslo así, pero con la soltura que supone la situación de emergencia. En consecuencia, sabemos lo que significa un crédito y sabemos de sus particularidades, ¿verdad? Entonces, si estamos emprendiendo, yo considero que es menos complicado tener un crédito. Pero ojo, si es que tenemos una empresa que ya está en marcha. Ahora bien, más allá de las ilusiones y la necesidad indiscutible y obvia, porque hay necesidad evidente, tenemos que tomar en cuenta de que también hay una realidad innegable. Y es que el dinero para una empresa debe pasar por un análisis que permita sostener sus obligaciones de pago. Y evaluar estos elementos dependerá de cada una de nuestras individualidades y realidades comerciales. Ahora vayamos al análisis correspondiente al plan de emergencia de apoyo al empleo y estabilidad laboral. Y este pretende otorgar un alivio en el pago de salarios de los trabajadores de las empresas. Por supuesto,
habla de las empresas legalmente constituidas. Hablamos de que cuyos trabajadores estén registrados en el sistema integral de pensiones mediante la otorgación de créditos a través del sistema financiero, ¿no? O sea, para poder otorgarles el crédito, van a cotejar esta información. Entonces, ¿qué entidades de intermediación financiera están autorizadas para otorgar créditos bajo este plan? Bueno, de acuerdo al reglamento emitido por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, pues la resolución nos habla de que las entidades de intermediación financiera con licencia de funcionamiento otorgada por la autoridad del sistema financiero van a otorgar estos créditos, ¿no? Van a otorgar los créditos del plan de emergencia de apoyo al empleo y la estabilidad laboral. Ojo, y la diferencia con el otro, ¿verdad? Ahora es importante saber esto porque cuidado con entidades no reguladas que pretendan utilizar nuestra información con fines ilícitos, en fin, es preferible ser cauteloso con estos elementos. ¿Bajo qué condiciones se otorgarán los créditos de este plan? Y estamos hablando de que las entidades de intermediación financiera autorizadas otorgarán créditos bajo algunas condiciones establecidas, que paso a detallar. Es que en primer momento tienen un plazo de hasta 18 meses y 6 meses de gracia. Nos abre eso. Ya decíamos que gracia es aplazar el pago de una cuota, ¿no? El crédito es equivalente a 2 salarios mínimos nacionales. El mínimo es de 2.122. Estamos hablando de que por 2 nos va a dar 4.424. 4.424 mensuales por trabajador. Y un máximo de 2 meses de pago, dándonos un total de 8.488. Entonces también nos habla de un monto máximo por trabajador, ¿no? Ahora, la tasa de interés, la tasa del interés pasivo, el interés que van a pagar las empresas, va a ser del 3.73% anual. El entorno, la normativa, nos habla también de que las entidades de intermediación financiera podrán instrumentar estos créditos con garantía de los recursos del Fondo de Garantía para Créditos de la Vivienda Social. Es importante saber esto para que no existan dudas de dónde sale, cómo lo están financiando, ¿no? Ahora, la normativa nos dice algo más. Y es que pueden acceder a estos créditos las empresas que no cuenten con créditos o tengan créditos vigentes al 29 de febrero del 2020. En las categorías de riesgo establecen los riesgos, por supuesto, crediticios A, B y C. ¿Qué son estas categorías? Entonces, permítanme hacer un paréntesis para explicar a quienes no estén familiarizados y nos estén escuchando con las categorías que acabo de decir. Y comenzar rápidamente diciéndoles la categoría A. Corresponde a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en los flujos de caja, operacionales positivos suficientes para cumplir con el pago de capital e intereses, de acuerdo con los términos pactados que hayan establecido, ¿verdad? Los deudores de esta categoría cumplen con el pago de sus cuotas y cuentan con una gestión administrativa eficiente, es decir, están pagando. Ahora, en la categoría B vamos a encontrar a aquellos prestatarios que cuentan con capacidad de pago reflejada en flujos de caja operacionales positivos que permiten cumplir sus obligaciones de capital e intereses en los términos pactados. Su capacidad de pago puede ser que presente variaciones negativas y estas son solamente transitorias, no son recurrentes debido a que hay situaciones desfavorables en su actividad económica, atribuibles, digámoslo así, al entorno económico o factores internos en la gestión administrativa de su actividad. Los deudores de esta categoría podrían presentar retrasos en el pago de sus cuotas por razones transitorias. Y, finalmente, en este pequeño paréntesis, hablemos de la categoría C. Y en esta vamos a encontrar a aquellos prestatarios que presentan flujos de caja operacionales positivos, suficientes, que van a hacer posible el pago de intereses, pero insuficientes para el pago del capital. Entonces, de acuerdo con los términos pactados, las variaciones de flujo de caja va a derivar en dificultades en la actividad económica del prestatario, atribuible a un entorno económico, factores internos en su actividad o inapropiada estructuración de sus obligaciones financieras. Bien, pues espero haberme explicado. Regresando a la normativa que hoy estamos analizando, veamos
¿qué requisitos tienen las empresas para acceder a estos créditos? Y es que las empresas que deseen beneficiarse de estos créditos deben presentar a la entidad de intermediación financiera la última planilla de pago de aportes de la administradora de fondos de pensiones, acompañados de una declaración jurada que respalde la veracidad de la información. En consecuencia, los criterios que tomarán las entidades de intermediación financiera para realizar el análisis y evaluación crediticia de los prestatarios va a estar de acuerdo al reglamento emitido por la ASFI y las entidades de intermediación financiera, adecuados en cuanto a sus procesos de análisis y evaluación crediticia, en función a la disponibilidad de información de cada prestatario, reiteremos, al 29 de febrero de 2020. Al mismo tiempo, las entidades de intermediación financiera deben realizar un seguimiento que normalmente efectúan. El que ha cedido algún crédito alguna vez sabe que existe un seguimiento, lo van a hacer ahora, de acuerdo a las operaciones de crédito que tengan, así como la gestión de riesgo crediticio durante la vigencia del programa. Esta ha sido la normativa en cuanto a lo financiero y acceso a créditos que tenemos vigente en el país. Y déjenme decirles que para elegir la alternativa más idónea, es imprescindible en cuanto a crédito se refiere valorar cuestiones como el importe deseado, el plazo de devolución y el riesgo asumible, especialmente en los préstamos que requieren la presentación de un aval. Ojo con esto porque debemos evaluarnos. También es importante decidir si se recurre a la deuda o es preferible dejar entrar a nuevos inversores. Ya lo decíamos, emprender supone una oportunidad que es resultado de la crisis. Y si optas por la vía del capital, contarás con caja sin necesidad de endeudarte. Los riesgos serán compartidos entre los socios y, por supuesto, quienes estén participando de las ganancias futuras serán los mismos, ¿no? Ellos también aportarán conocimientos y experiencias. Y tendrás una nueva opción y una nueva oportunidad. Si requieres alguna asesoría en rojabolivia.com, te encontrarás con nuestros asesores, los cuales te resolverán las dudas, a los que les podrás preguntar si tus proyectos son los adecuados o finalmente establecer una valoración que evalúe las posibilidades que tienes conforme al tamaño de tu negocio, al rubro en el que te encuentras, asumiendo que estamos en un momento en el que deben considerarse algunos otros elementos adherentes a nuestras actividades comerciales. Es importante tomar en cuenta que somos un brazo operativo que les permitirá tener un acercamiento a la realidad con datos fidedignos que sin duda vamos a seguir compartiendo a través de estos medios digitales que nos acercan con la verdad hasta donde ustedes se encuentran. Es importante que tomemos en cuenta todos estos elementos que hoy día forman parte de nuestro ordenamiento jurídico y finalmente pues entender que estamos juntos en el escenario empresarial y por supuesto queremos apoyarlos. Estimados amigos, nuestro tiempo se ha cumplido. Hasta la próxima.